14. Aprovechando bien el tiempo. Segunda de Timoteo 3:14. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Padre Celestial, te damos gracias. Gobierna el sermón, gobierna nuestras vidas. Dirígenos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Gracias, Señor, que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca del discipulado, profundizar un poquito más de lo que significa el aprendizaje. En este caso, aquí estamos aprendiendo dos palabras, o vamos a profundizar en ellas: el aprendizaje y la perseverancia. Es algo que necesitamos porque cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y damos testimonio, sabemos de que Él ha venido para darnos perdón de pecados, vida eterna, nos sella con el Espíritu Santo, nuestras vidas son transformadas, ¿verdad? Recibimos al Señor y ese vacío espiritual es llenado, experimentamos el amor, el gozo, el perdón y la paz de Dios. Pero también tenemos que entender, como cristianos, como seguidores del Señor, de que hay mucho que aprender y perseverar en esa nueva vida, ¿verdad? Y Jesucristo nos llama a seguirlo a Él. Llamó a sus primeros discípulos, les dijo que lo sigan y que Él los iba a convertir en pescadores de hombres. Y en el caminar del día a día, en el día cotidiano, ellos también tenían que aprender una enseñanza básica, por ejemplo, de ser mansos y humildes. Él dijo en cierta ocasión, allá en el capítulo 11, versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, somos llamados a aprender. Y en esta porción de la Escritura vamos a aprender algunos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. De quienes aprendemos, por ejemplo, de quienes aprendemos. Aprendemos de otros, aprendemos de las dificultades, aprendemos de las experiencias cotidianas, viendo que Dios obra en cada situación, y sobre todo aprendemos de Dios y su palabra. Entonces vamos a ver en primer lugar de quién aprendemos. Ahí en el versículo 10, aprendemos del ejemplo, ¿sí? Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aprendemos del ejemplo. Los niños aprenden más que todo del ejemplo de sus padres. Quieren ver en sus padres un ejemplo de amor, de fe. Es bueno hablarles de ellos, del amor, de la fe, de la esperanza, de ser pacientes, pero creo que ellos aprenden más del ejemplo que ven en sus padres, ¿verdad? Y así también fue en el caso de la vida de Timoteo, y es también nuestro caso, hermano. Nosotros tenemos que aprender del ejemplo de otros, en particular de los líderes espirituales. Si usted va un momentito a Hebreos, en el capítulo
13 de Hebreos dice algo muy interesante respecto a los líderes espirituales. Dice que debemos considerar su fe, cómo es su conducta, cómo llevan ellos su vida, observarlos y aprender de ellos. Entonces dice Hebreos 13:7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Interesante, ¿verdad? Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: tú has seguido mi doctrina. Y una serie de virtudes que en este caso Pablo con autoridad le dice, ¿no?, que él tiene que seguir a Timoteo, tiene que seguir ese mismo ejemplo de vida. Recordemos que el apóstol Pablo había caminado por esa senda del aprendizaje y de la perseverancia, a tal punto que en un momento especial de su vida él pudo decir con autoridad: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso es que él tenía entonces la autoridad para decirle a Timoteo: sigue mi ejemplo. Y en muchos aspectos habla de doctrina. Doctrina es el conjunto de enseñanzas cristianas, aquello que conocemos del Señor. Tenemos que conocer doctrina. Hola, creo que se está yendo la batería. Hola. ¿Hay micrófono por ahí? Hola. Sí, se está yendo la batería. Bueno, ya se fue, pero hay un poquito más. Aprendemos de todo, ¿no? Aprendemos a tener paciencia, a ver las cosas siempre desde el punto de vista del Señor, a ser agradecidos, a no quejarnos, a no lastimar a otros. De eso se trata entonces ser cristiano, ¿no? De que nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Ejemplo en nuestro hogar, aún a pesar de los errores, tenemos que seguir siendo ejemplos en todo. Bueno, continuamos. Entonces el liderazgo de Pablo fue tremendo, de impacto en la vida de Timoteo. Tanto así que él le dice, ¿no? Tú has seguido, dice, mi ejemplo. Tú has seguido mi doctrina. Entonces has seguido mis enseñanzas. Te he hablado todo respecto a las principales doctrinas del cristianismo, en este caso el señorío de Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, el poder de la palabra de Dios, doctrinas como por ejemplo ser personas que perseveran en la fe, que no miran para atrás,
que a pesar de las dificultades continúa creyendo en el Señor. Por eso, hermano, no es suficiente decir, bueno, yo soy cristiano, hice profesión de fe. Tenemos que perseverar. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Entonces luego le habló de que Pablo también había sido ejemplo a Timoteo en el propósito de vida, ¿sí? El propósito de la vida del cristiano es glorificar a Dios, es ponerlo siempre en alto, es siempre exaltarlo, alabarlo, adorarlo, reconocerlo en toda situación. Que si vivimos para Cristo, vivimos. Si morimos, para Cristo morimos. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese debe ser el propósito de vida de un cristiano. Y Timoteo lo entendió así, ¿verdad? También Pablo le dice, tú has seguido mi fe, la fe, longanimidad. Seguramente también ahí observó Timoteo a Pablo que él era de ánimo largo, que tenía aguante, eso significa longanimidad, ánimo largo en el trayecto del camino, tener un ánimo constante de paz, de gratitud, ¿no es cierto? No de queja, algo que tenemos mucho que aprender, ¿verdad? También amor, paciencia, eran aspectos que como todos, hermanos, nosotros tenemos que aprender. Por eso somos discípulos. Discípulo es alguien que aprende, es alguien que está mirando a su maestro y aprende de él. Nuestro maestro mayor, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Pero como leíamos en Hebreos 13:7, también tenemos que imitar las virtudes, las cualidades de aquellos que están a la cabeza, de que están delante, y observar sus vidas y por supuesto imitar, dice, su fe, ¿no? su vida misma. Ahora, note usted ahí mismo en el versículo 11 que Timoteo no solo imitó las virtudes del apóstol, sino que también sufrió las mismas persecuciones, ¿no? y padecimientos. Ahí en el versículo 11, persecuciones, dice, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, hermanos, en la vida cristiana no solamente aprendemos del ejemplo de otros, aprendemos de la persecución. Y usted podría traducir esta palabra persecución como todo tipo de crisis, de dificultades, que en algunos casos se tornan persecución. Vivimos en tiempos peligrosos, dice el capítulo 3, ahí en el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos. Seguir a Cristo es un constante aprendizaje que requiere perseverancia de nuestra parte, porque juntamente con las bendiciones que llegan a nuestra vida, también vendrán dificultades. Habrá una cierta medida de persecución en nuestras vidas. Eso tenemos que aceptarlo, hermanos. ¿Sí? Y esta persecución a veces se presenta en forma de oposición. En la obra de Dios hay oposición. No crea usted de que la marcha de la iglesia transcurre sin dificultades y todo bonito, ¿no? Que vamos caminando por un camino y a los lados hay valles con flores y todas esas cosas. Hay oposición. También usted seguramente
y he escuchado de eso, de que hay personas que en sus casas sufren rechazo, afrenta por ser cristianos, daño emocional, desprestigio. Eso es parte del paquete de ser cristiano, ¿verdad? Pero dice también la palabra del Señor que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso está en el Salmo 34, 19. Las crisis son momentáneas. Esta leve tribulación, decía Pablo, leve tribulación es momentánea. Entonces tenemos que entender de que todo es pasajero, van a pasar de largo las dificultades, también vienen tiempos de gozo, de alegría, ¿verdad? Pero tenemos que entender, como dice la palabra del Señor, de que Dios va a usar todo eso para que nosotros aprendamos a desarrollar, ¿no es cierto?, el carácter que quiere el Señor. Hechos 26, 22, leemos lo siguiente: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo más fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Palabras de Pablo, ¿verdad? Que él había obtenido auxilio de Dios. Auxilio de Dios porque él está predicando el Evangelio, no todos lo van a recibir, va a haber oposición. Eso es parte de la vida. 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Entonces, sencillez y sinceridad de Dios. Mire estas cualidades tan importantes, tan especiales en nuestras vidas. El ser sencillo, el ser sincero con Dios, con las personas, que a pesar de la oposición que pueda haber, de las crisis que usted pueda estar pasando, usted continúa en Dios, continúa confiando en Él. Amén. Incluso, hermanos, cuando hay bendiciones, por decir bendiciones materiales, esas también son una prueba de Dios, porque van a examinar nuestro corazón si nosotros somos sencillos o si somos orgullosos, ¿verdad? Si somos sinceros o si somos personas, vamos a decir, hipócritas, ¿no? Que es lo contrario de ser sincero. Ahora, ¿por qué ocurre la persecución? ¿Por qué ocurre la persecución, hermanos? Porque simplemente los cristianos vivimos en un reino diferente, ¿sí? Desde el momento que nos convertimos al Señor, dice la palabra de Dios que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, obviamente a Satanás no le va a gustar que alguien se convierta a Cristo. Obviamente va a pensar, bueno, se salvó, pero ahora también lo voy a tentar, le voy a poner estorbos en su vida. Entonces, desde el momento de la conversión, hay una división entre la luz y las tinieblas. Ahora se entiende mejor por qué Jesús dijo que Él no había venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Es porque desde la perspectiva
del mundo incrédulo, el mensaje del Evangelio divide. ¿Sí? El mensaje del Evangelio divide, porque el mundo no acepta, ¿verdad?, las cosas de Dios. Son tonterías para él. El Evangelio divide, confronta, trae a la luz el pecado. Por eso, hermanos, no todos se van a convertir. Nuestra parte es orar para que se conviertan los incrédulos, los pecadores. Pero no todos van a responder, ¿verdad?, al arrepentimiento. No todos van a querer recibir a Jesús. Por tanto, si usted quiere vivir en el camino de la luz o de la piedad, con honestidad, en obediencia a Dios, en santidad, practicando las enseñanzas de Cristo, va a tener una medida de oposición. Es así, pero recuerde también que es momentánea, ¿sí? Es momentánea. Un tercer elemento del cual debemos aprender es de que a través de esta exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros es: aprende justicia. Aprende justicia. Porque aún en la vida cotidiana, al observar usted las noticias y todo lo que ocurre, ¿verdad?, en el mundo, en su entorno, usted va a ver de que Dios hace justicia y hará justicia. Dice en el versículo 13, el versículo 12 dice: también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Verso 13, mire, también podemos aprender, ¿no?, de los hechos cotidianos en el mundo de la política, en el mundo de aquellas personas que están causando daño y pareciera que nadie hace nada. Dice, mire lo siguiente, versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y este versículo pareciera que fue escrito en esa época para los líderes religiosos, que habían líderes religiosos malvados, ¿verdad? Mayormente esos eran los que perseguían a los cristianos. Pero también creo que Pablo estaba pensando en los líderes políticos corruptos. No está hablando de todos los políticos, no los está metiendo a todos en la bolsa, pero él dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Y sabe dónde hay mucho engaño? En la política, en el mundo de la política y en el mundo religioso, ¿verdad? Hay mucho engaño. Asusta. Y uno dice: ¿cuándo, Señor, habrá justicia? Porque aquí los hombres, y en particular en Bolivia, la justicia no está funcionando. Pero mire lo que dice acá, que el Señor hará justicia. De alguna manera usted lo verá. Y de alguna manera usted seguramente sabe, ¿no? Los hombres engañan o son engañados en el ámbito de la vida conyugal también. ¿Sí? Hay engaños, maridos que engañan a sus esposas, esposas que engañan a sus maridos, engaños que se hacen ver en estafas, corrupción administrativa, mentiras, cinismo de declaraciones públicas, escándalos judiciales, hermano. Pero dice que ellos también ya están recibiendo una dosis de ese mismo engaño. Irán de mal en peor.
Y quizá usted alguna vez ha pensado, como yo, de que sería interesante que Dios haga un reset del mundo, ¿verdad? Que pueda volver todo en cero, un reset. Uno más fuerte quizá, pero que le llegue a los malos, a los pecadores. Hermanos, esperamos en el Señor. Entonces, podemos aprender justicia de los actos cotidianos de la vida. Mire lo que dice Isaías 26:9, búsquelo un momentito. Isaías 26:9 dice así la palabra del Señor. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche. Es Isaías hablándole al Señor. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Un versículo interesante para cuando usted no puede dormir, inquieto por las noticias, atemorizado por lo que quizá pueda suceder. Pero hermano, aquí en vez de estar inquieto, atemorizado, ¿qué tiene que hacer? Busque a Dios, ore y dele gracias y descanse en el Señor. Descanse en el Señor y aprenda usted de que el Señor hará justicia. El Señor hará justicia. Aprende también de Dios y de su palabra. Estamos ya con el último punto. Aprende de Dios y de su palabra. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, aprende de Dios. Puedes aprender de otros, de su buen ejemplo. Puedes aprender de la persecución, de la crisis, de la vida cotidiana, de los acontecimientos en los que Dios está haciendo justicia. Pero sobre todo, aprende de Dios, del Señor y de su palabra. Aunque el panorama de este mundo sea oscuro, aunque haya persecución, aunque haya hombres malos que están a cargo incluso de instituciones reconocidas, de prestigio, de solvencia moral, entre comillas, pero hay hombres malos ahí, están atornillados ahí, ¿no?, en el poder. Pero aún así, dice el Señor: conoce mi palabra, fortalece tu interior, vive con propósito, crece en carácter, crece en fe, en amor, en paciencia. El Señor nos está llamando a perseverar, a creer que el Señor hará justicia. Conversando con un pastor hace unos días, un pastor amigo decía: parece que hemos llegado ya a la orilla del abismo, donde ya el Señor va a inaugurar el juicio final. Y todo va a haber como un corte, porque la maldad ya pareciera que ya llegó al colmo, ¿no? Pareciera que ya llegó al colmo, pero el Señor entonces tiene su tiempo, y nosotros tenemos que aprender y perseverar, porque tenemos la palabra de Dios al alcance. Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. Ahí en el versículo 15 dice eso. Su abuela Loida y su madre Eunice
le enseñaron desde niño. Segunda Timoteo 1:5. Mire el buen ejemplo, ¿sí? El buen ejemplo de abuelas y madres piadosas que le enseñan al niño, le instruyen. ¿Y por qué lo hacían? Porque sabían que la Biblia nos puede hacer sabios, no con la sabiduría de este mundo que perece, sino con la sabiduría espiritual que es revelada a aquellos que se hacen como niños. El problema, hermanos, es que en el pueblo de Dios también hay orgullo, hay altivez. Algunos dicen, yo ya sé, yo ya escuché, ya me sé esas cosas. Pero, hermano, siempre la palabra de Dios es un pozo inagotable. Siempre usted encontrará enseñanza para su vida, ¿sí? Entonces, el aprendizaje y la perseverancia vienen de las Escrituras y del Espíritu Santo. Necesitamos la sabiduría de las Escrituras. Primero, para ser salvos, dice, ¿no? Por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerde que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Segundo, es un libro inspirado por Dios que llega con plena autoridad para su vida, para mi vida, ¿sí? Si hay algo que necesitamos escuchar ahora son las buenas noticias de Dios, porque la palabra de Dios es absolutamente veraz y provechosa para nuestras vidas. ¿Dónde más vamos a obtener provecho, hermanos, que no sea en la palabra del Señor? Dice que la Biblia redarguye, es decir, convence, corrige, ayuda para volver al camino. Cuando usted, por ejemplo, le viene un estrés fuerte o se le acumula la rabia, como se dice, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la válvula de escape? Golpear, gritar, jugar tenis, ya está bien. Pero mire, es ir a la palabra del Señor, ¿sí? Y en oración someter nuestros sentimientos e inquietudes al Señor. Entonces, ¿cuál es la meta final? Mire lo que dice ahí, versículo 17. Que el hombre de Dios esté totalmente pertrechado, es la mejor versión que escuché, pertrechado o equipado para toda buena obra. La frase enteramente preparado hace alusión al soldado, ¿no es cierto? Que esté equipado. Hermanos, entonces, en conclusión, tenemos Santa Cena y quisiera exhortarle en el nombre del Señor a que juntos tengamos un compromiso de seguir aprendiendo del Señor. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Comencemos por ahí, amén. Ser mansos, humildes, que el Señor siga trabajando en nuestro corazón, incluso cuando estamos leyendo las noticias y rumores y cosas así que quizá a usted le inquietan, ¿no? Nunca antes en nuestra historia, hermanos, habíamos vivido todo lo que se vive ahora. La inquietud, el pesar, el pesimismo, hermanos. No nos dejemos invadir por esas cosas, ¿sí? Reaccionemos, porque tenemos un Dios todopoderoso y Él es misericordioso para salvar, y Él juzgará a los malos, a los pecadores. Pero usted, si todavía no es del Señor, conviértase de su maldad, de su pecado, venga al Señor, venga y hallará refugio y esperanza. Y vaya a la Escritura. Es imperativo, hermanos, es imperativo, como dice un dicho, leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y ponerla en práctica para ser santo. Sabio
salvo, santo. Eso hace la escritura de uno. Amén. Vamos a bendecir el pan. Gracias, Señor, por este pan que está servido para que tu pueblo tenga comunión. Gracias. Gracias por la copa, Señor. Gracias. La bendecimos, la santificamos. Con acción de gracias. Prepara nuestras vidas, Señor. Que podamos todos estar a cuentas contigo, Señor, con un corazón limpio, renovado, con fe, con amor, con esperanza. Dios bendito, gracias por mis hermanos que van a participar. Gracias por tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.